También nos acompaña el señor Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNFPA. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, señor Robinson. Arturo, ¿te parece que conozcamos un poco más de él? Claro que sí. El 14 de octubre del año 2019, la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, nombró al señor Harold Robinson Davis, de nacionalidad costarricense, como director regional para América Latina y el Caribe del UNFPA. El señor Robinson cuenta con una larga trayectoria de más de 25 años de liderazgo estratégico en los ámbitos del desarrollo social y económico de la región. Antes de su nombramiento, el señor Robinson desempeñaba el cargo de coordinador residente de las Naciones Unidas en Panamá desde diciembre del 2016 y fue el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá hasta diciembre del 2018. El señor Robinson fue el jefe del grupo de la Agenda Post-2015 de la UNFPA en New York. Posee una amplia experiencia en la gestión de organismos internacionales y programas de cooperación al desarrollo con más de 25 años de experiencia con el sistema de las Naciones Unidas en cargos de dirección y representación tanto para la UNFPA como para el Programa de Naciones Unidas, así como otros organismos y proyectos internacionales, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y USAID. Es egresado de la Universidad de California, Estados Unidos. El señor Robinson tiene un máster en economía con especialidad en recursos y econometría, un posgrado en economía en el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Colorado y certificado en gestión de desarrollo internacional de la Universidad de Cranfield, Reino Unido, y posgrado en servicio de desarrollo y asesoramiento de la Universidad Internacional Jones, Academia de Desarrollo Virtual del Programa de las Naciones Unidas de New York. Bueno, empiezo. Gracias por esa introducción. Me dejó casi, me dejó sin nada que decir, pero gracias, Arturo, Ana, un saludo allá a mi querido país, donde ustedes están. Yo les saludo aquí desde Panamá, donde está la sede regional del Fondo de Población. Inicio agradeciéndole especialmente al señor Lucio Díaz Jiménez, de la Coordinación Regional de la Red Latinoamericana y Caribeña de Personas y Organizaciones de la Sociedad Civil, Red Cord, por esta invitación a este encuentro latinoamericano sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores. A mi querido colega y compañero Simone Cecchini, es el director de la División de Población de CEPAL-CELADE y nuestro socio en todos estos temas que tienen que ver con población, derechos. A la profesora Rosabella Cáceres Mongelos, presidenta de la Asociación de Jubilados de Paraguay, a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en este espacio virtual. Y bueno, verdaderamente desde el Fondo de Población agradecemos la invitación para participar en este encuentro sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y el protagonismo político como instrumento para lograrlo. Claro que ese es un tema, es el tema presente, es el tema futuro en una región que, como nos dijo bien y que nos ilustró Simone Cecchini, transita por un proceso acelerado de envejecimiento a partir de la maduración del proceso de transición demográfica. Y sabemos entonces que América Latina y el Caribe cuenta con esta dinámica que es la más acelerada del planeta y que tiene sin duda alguna grandes implicaciones, grandes puntos de ruptura en términos sociales, económicos y de salud pública para la región. Y ya no voy a dar más datos porque Simone nos dio todos los relevantes, pero recordemos que para el año 2037, y eso está apenas a 15 años,
Ese será un año que marcará un hito en la región, debido a que la proporción creciente de personas mayores superará a los menores de 15 años. Y eso es importante. Ese es un hito que romperá verdaderamente los paradigmas en términos de composición demográfica y de población en esta región, 2037. Entonces, creo que es importante reconocer, el primer elemento que deberíamos reconocer, y es importante que nuestras sociedades así lo pongan como elemento central de la reflexión que genera la política pública para abordar el tema de envejecimiento, que la longevidad es una historia de éxito, ¿no es cierto? El aumento el aumento de la expectativa de vida en nuestras sociedades y el envejecimiento que eso conlleva si bien son éxitos, son logros, también generan desafíos para los sistemas de salud que se derivan de la creciente prevalencia de enfermedades crónicas transmisibles, y también las necesidades de cuidado y atención a largo plazo. Es decir, el perfil de morbilidad y mortalidad de nuestros países va a cambiar. Y eso tiene un profundo impacto sobre los sistemas de salud. Los sistemas de salud que hemos construido muy eficientemente para mejorar la expectativa de vida y las inversiones que hicimos históricamente en agua, salud primaria, todo eso nos generó grandes réditos en la región. Continúa rindiendo. No voy a decir que todo se ha logrado porque hay grandes vacíos, hay grandes inequidades de acceso, pero en general ese es el modelo construido. Como resultado tenemos este aumento de la expectativa de vida y el consecuente envejecimiento. Sin embargo, el sistema de salud que tenemos que enfrentar, que tenemos que construir para el futuro es otro. Es un sistema de salud que tiene que enfrentar los desafíos de esas enfermedades crónicas no transmisibles que ya de hecho están afectando de manera creciente a nuestros países. Y todo eso lo tenemos que hacer en un contexto de pandemia que nos ha desnudado algunos vacíos y que nos ha traído desafíos adicionales. Representó una amenaza desproporcionada, en particular a la salud, y tenemos que decir que las personas mayores fueron las personas que sufrieron de una forma más directa y más seria el impacto de la pandemia, pero entonces afectó la vida, los derechos y el bienestar de todas estas personas, y que de hecho son personas que ya estaban más vulnerables. Esto es importante, ¿no es cierto? La pandemia es un llamado de atención a lo que puede significar en el futuro y nos deja lecciones verdaderamente duras, ¿no es cierto? Lecciones que pagamos con demasiadas vidas perdidas y truncadas, pero que nos da un llamado de atención sobre los ajustes que tenemos que ir haciendo al sistema de salud. Bueno, desde UNFPA nosotros creemos, y es importante colocar estas palabras en ese contexto, el Fondo de Población, nosotros estamos convencidos que la discusión sobre el envejecimiento saludable es importante, ¿cierto? Es importante poner atención a esa fase de la vida y tenemos que asegurarnos que se enfoca desde el punto de vista del envejecimiento saludable y la longevidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva de las personas mayores. Son temas absolutamente imprescindibles para nuestra región, ya que esta transición demográfica debe ser un proceso positivo, saludable y sostenible, que contribuya a la sostenibilidad más que socavar. Entonces, es importante que nosotros veamos, del fondo consideramos que se vea desde ese enfoque. Y por lo tanto, necesitamos soluciones sostenibles para satisfacer la necesidad de atención de la población adulta mayor, privilegiando la perspectiva y el enfoque de derechos. Esto es importante, es un tránsito nuevo y nosotros tenemos que garantizar que las sociedades se dedican a la construcción de un marco de derechos que tiene que ver con la persona adulta mayor. Y vieron que me refería a los derechos sexuales y reproductivos, es un ámbito central en el mandato del fondo, pero es un ámbito en el cual a la persona mayor normalmente se le deja fuera. Y cuando estamos hablando de la perspectiva de derechos, tienen que incluirse absolutamente todos, y por eso mencioné estos dos en particular.
Nosotros entonces, el fondo como agencia de Naciones Unidas, como entidad de cooperación para el desarrollo, se centra su trabajo en 5 áreas fundamentales. El diálogo político con los países, ¿verdad? Para generar conciencia sobre la necesidad de estos enfoques basados en derecho. La creación de capacidad, ¿no es cierto? La creación de capacidad en los países para que verdaderamente una vez que haya esa voluntad política y se generan las políticas, exista la capacidad para poder volverlas, para poder realizarlas. La recopilación de datos, toda política tiene que estar fundamentada en evidencia y en datos. Y también la investigación y promoción investigación sobre y la promoción sobre los intereses de las personas mayores. Estos son los pilares de nuestro trabajo. Ahora, todo lo que se logra en materia de derechos solo se logra a través del desarrollo de políticas públicas que garanticen, que aborden los problemas de las personas de edad. Esto es muy importante. La única respuesta que cuenta desde el punto de vista de la efectivización de derechos de todos los grupos, pero en particular los grupos de las personas de edad, tiene que ser una respuesta de política pública. Y esa es la manera de garantizar que hay un enfoque sostenido. Y entonces me gustaría revisar rápidamente tres ideas al respecto, porque estoy bien de tiempo todavía, pero voy a apurarme. La primera es sobre la necesidad de un cambio hacia un enfoque integral. ¿No es cierto? Esto es lo que significa que la reforma, tiene que haber una reforma que incluya la reforma de los sistemas de pensiones, que además debe complementarse con esfuerzos paralelos para reformar el sistema de salud, los sistemas de cuidado y los mercados laborales. Es importante que lo veamos todo como un paquete. Sostenibilidad de pensiones, la reforma del sistema de salud hacia las enfermedades que afecten a las personas de edad, los sistemas de cuidado, y paro ahí, importante en los sistemas de cuidado desde el punto de vista del rol que tiene que jugar el Estado en los sistemas de cuidado y no trasladarle sencillamente las responsabilidades de cuidado a las familias, y sabemos que dentro de la familia son las mujeres las que esencialmente realizan las funciones de cuidado, y el Estado tiene que comprometerse, tiene que establecer un sistema el cual el Estado es el responsable. Y por último, los mercados laborales, porque las personas de edad continúan siendo productivas, quizá inclusive en muchas áreas más productivas, y es necesario continuar incorporándolas al mercado laboral y a los procesos de producción. Las reformas de los sistemas de pensión deben complementarse con esfuerzos para fortalecer el capital humano. Estos son principios que tienen que tener esa reforma. Tienen que empoderar a las mujeres y tienen que invertir en las nuevas generaciones. Todos estos principios son centrales, ¿no es cierto? Porque no se puede abordar el envejecimiento si no se ven las necesidades de las personas, de la niñez y la juventud. Y esto es crucial, ese encadenamiento de las dos acciones para generar, fortalecer el capital humano es central para un abordaje de los desafíos del envejecimiento. La inversión en juventud es una de las principales políticas requeridas para enfrentar estos desafíos y la atención, para el envejecimiento de la sociedad y la atención de la vejez. ¿Por qué? Porque es central el incremento de la productividad, ¿no es cierto? En la medida que tenemos mucho menos personas trabajando en la productividad, que lo que garantizará la sostenibilidad de los sistemas de previsión social. Habrá mucho menos gente contribuyendo, trabajando, y por lo tanto esas personas tienen que generar más. Y es a través de la productividad que tienen que poder, que se logrará esto. La inversión entonces en juventud es crucial para enfrentar el envejecimiento. Un área en donde, por lo tanto, existe un gran potencial, hablando de activismo político, de un trabajo común entre las personas jóvenes y las personas mayores. Ese es un gran espacio para trabajo conjunto, activismo social y activismo político. La segunda idea se refiere a que las sociedades obtengan un dividendo de longevidad. Eso significa que las personas maximicen una vida larga y saludable. Pero para que la sociedad maximice este dividendo, es esencial brindar a las personas opciones
y comprender el envejecimiento de una perspectiva de curso de vida, ¿no es cierto? Es una trayectoria de vida, es una fase de vida y es una fase productiva de la vida. Y es importante que toda la política pública para enfrentar el envejecimiento lo considere así. Esto es central. La longevidad es una nueva característica de nuestras sociedades y tenemos que ver esa nueva etapa de la vida para la cual nuestros sistemas no estaban preparados, nuestras sociedades no estaban preparadas, como la otra fase de la vida con con todo el potencial que esto implica, tanto para las personas, pero sobre todo para las sociedades. Y la tercera idea hace hincapié en la necesidad de nuevos sistemas de seguridad social. Verdaderamente los sistemas de seguridad que necesitamos para enfrentar el envejecimiento son diferentes, tienen que proveer cuidado integral, a esto me refería hace poco, me referí anteriormente. Y estos sistemas de seguridad social y de cuidado integral tienen que ver a las personas adultas mayores bajo un enfoque de derechos. Y no hay que trasladarle estos sistemas de seguridad social, no puede trasladarle la responsabilidad a la familia. Es una responsabilidad del Estado. Y de ahí a que la familia, y cuando decimos familia, recuerdo, normalmente son las mujeres en todas las sociedades, verdaderamente, que son tiene que verse como una provisión de servicios, tiene que cuantificarse, tiene que evaluarse y tiene que retribuirse. Porque este es un servicio que se brinda a la sociedad, no es solo a la sociedad. Entonces necesitamos sistemas de protección incluyentes que reconozcan el derecho de las personas mayores independientemente de su condición de cotizantes o no cotizantes. Importante entonces hacer aquí un punto que recalcó mi colega Cecilia, que el envejecimiento, las personas mayores en Latinoamérica y el Caribe también tienen todas las diversidades de las que estamos hablando. Tenemos, obviamente, por género al cual me he referido, pero también tenemos personas indígenas, personas afrodescendientes, personas de zonas rurales alejadas, personas con discapacidad, inmigrantes, por ejemplo, todas estas personas mayores, todas las interseccionalidades debido a la diversidad, tienen que ser avanzados por esos sistemas de protección social incluyentes y que puedan proveer servicios de acuerdo a la condición de estas diferentes personas. Necesitamos estos sistemas sociales tienen que asegurar la autonomía, la capacidad legal y la toma de decisiones en la vejez. Tienen que ser facilitadores, por lo tanto, de esos tres espacios de expresión de derechos de las personas mayores. Y necesitamos que eso sea a nivel nacional, regional e internacional, orientados a propiciar y alcanzar la igualdad de todas las personas mayores. Es decir, tenemos que trabajar a nivel de país, pero también a nivel de nuestra región para también global. Y esto es importante porque necesitamos que las iniciativas dirigidas a proteger los derechos de las personas mayores tienen que también garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de su autonomía de participación. Para eso es que entonces tenemos que articular acción a nivel nacional, regional y global porque requerimos ciertamente instrumentos nuevos, un marco jurídico internacional más fuerte para proteger los derechos de las personas mayores. Entonces cierro rápidamente con unas conclusiones. Lo primero es que estamos muy conscientes de la titularidad de los derechos humanos de las personas mayores, y esto conlleva las obligaciones de los estados en materia de respeto, protección y realización. Desde el Fondo de Población apoyamos gobiernos nacionales para generar políticas públicas adecuadas que aseguren un desarrollo sostenible y que sean orientadas a mejorar el bienestar de su población y en particular la de las y los adultos mayores. Nuestro objetivo es evidenciar las tendencias del envejecimiento poblacional, los resultados de las proyecciones y asesorar en ese sentido. Nosotros trabajamos por la igualdad y la universalidad de la doctrina internacional de los derechos humanos para que estos derechos se conviertan en realidad, especialmente con relación a las personas que son más vulnerables y entre ellas ya me referí ciertamente las mujeres,
las poblaciones indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, todas las interseccionalidades. Y estamos convencidos, y con esto voy a cerrar, estamos convencidos que a pesar de los logros que hemos tenido en la región, en términos del marco jurídico internacional y el consenso de Montevideo, se menciona como el instrumento más avanzado en articulación de derechos, y es el instrumento de la región que tiene un capítulo sobre envejecimiento. A pesar de eso, nosotros necesitamos continuar fortaleciendo el marco internacional de derechos para garantizar los derechos de todas las personas, especialmente las personas mayores, y garantizar los mecanismos que faciliten una vejez autónoma y digna. Entonces, la acción institucional como promotora de la década del envejecimiento saludable en las Américas tiene que ser una acción conjunta entre gobiernos, sociedad civil, el sistema de salud, el sector privado, sindicatos y usuarios de servicios y toda la población afectada para hacerla una realidad. Muchas gracias y espero un muy fructífero encuentro. Gracias, don Harold, por su participación.